Layón. 26. Los actos de comunicación. Manuel Díaz Martínez. Sumario. 1. Trascendencia constitucional de los actos de ICIASES. 1. Notificaciones comunicación. En sentido estricto. 2. Emplazamientos. 3. Rimientos, IL, tiempo y lugar citaciones. 4. Requerimientos de comunicación. 1. Tiempo. 2. Lugar. Proce comunicación. 1. Por procurador. 2. La remisión por correo, medios telegrama o semejantes. 3. Comunicación mediante entrega. 4. Comunicación edictal. Práctica de actos de comunicación por medios electrónicos. 1. Sujetos obligados. 2. Requisitos y características. 3. LECNET. B. Actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador. Domicilio. 1. Régimen legal. A. Régimen de comunicación a los sujetos obligados. B. Régimen de comunicación a los sujetos no obligados. 2. Determinación del domicilio. B. Actos de comunicación con otros órganos públicos. 1. Mandamientos. 2. Oficios. 3. Exposiciones. Y trascendencia constitucional de los actos de comunicación. El acceso al proceso, en todas y cada una de las instancias, y la realización. Dentro de ellas, del principio de contradicción, que constituye una exigencia eludible vinculada al derecho fundamental, a un proceso con todas las GA. A las, artículo 24.12, tiene como lógico presupuesto el conocimiento por los es dos de que tal proceso existe, por lo que para su observancia adquiere singular relevancia el deber de los órganos judiciales de posibilitar la actuación as partes a través de los actos de comunicación establecidos en la ley. En este sentido, es necesario recordar la importancia que el TECH ha atribuido a la efectividad de los actos de comunicación procesal en todos los órdenes jurisdiccionales dada la trascendencia que estos actos tienen para garantizar el principio de contradicción o audiencia bilateral que nutre el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva sin en ningún caso de conocido en el art. 24.1 CE. La vigencia del derecho fundamental a la tutela judicial impone a los órganos produzca indefensión nos judiciales un especial deber de diligencia en su realización que asegure, en la medida de lo posible, la recepción de las comunicaciones procesales por sus destinatarios, lo que les obligaba a procurar el emplazamiento o primera citación personal de los demandados, siempre que sea factible, asegurando de este modo que puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones frente a la parte demandante, SCTC 130-2001, 42-2002, 149-2002 y 99-2003. Tras la reforma operada por el RL 6-2023, se admite completamente el uso de medios electrónicos para la práctica de toda clase de comunicación judicial, incluido el primer acto de comunicación dirigido al demandado, superando de este modo la doctrina del TC que obligaba a su realización de forma personal, otorgándose perfecta validez y eficacia a su realización por medios electrónicos. En este sentido, conviene señalar que la ley no vincula la validez y eficacia jurídica de las comunicaciones judiciales al efectivo conocimiento de su contenido por parte del destinatario, lo que encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la continuación del proceso judicial e impedir la generación de dilaciones indebidas para los derechos e intereses legítimos de las demás partes. Rige, pues, con respecto a estos actos procesales, se le ha denominado principio de recepción formal, según el cual se entenderán perfeccionados, desde CL. De vista procesal, cuando se hayan observado diligentemente todos los requisitos para su correcta ejecución. 2. Clases. Una vez puesto de manifiesto la relación existente entre el derecho a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión y los actos de comunicación, procedemos, en primer lugar, al estudio de los actos de comunicación hacia el exterior del órgano judicial y, en concreto, los que tienen como destinatarios tanto a las partes, como a terceros o interesados. Estos actos procesales pueden clasificarse, atendiendo a su contenido, en a. Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación. B. Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar. C. 1. Emplazamientos, para personarse y actuar dentro de inactividad. Plazo y art. Requerimientos, 149 para ordenar, conforme a la ley, una conducta o LS. 1. Notificaciones en sentido estricto. Las notificaciones, en sentido estricto, son los actos por los que se comunican las resoluciones dictadas, tanto por jueces y tribunales, providencia, auto o sentencia, como por los letrados de la Administración de Justicia en el ejercicio de las funciones que le son propias, 270 LO, e incluso por los procuradores,
a quienes la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LS, les ha atribuido los actos procesales de comunicación y las tareas de auxilio y cooperación con JS Tribunales, Art. 223.4 LS, sin que dicha comunicación se derive la relación de actividad procesal alguna, por cuanto se trata de una mera puesta en conocimiento. Con el fin de garantizar los principios inherentes a la estructura del proceso, principio de contradicción e igualdad, la notificación ha de efectuarse, necesariamente, a los que son parte en el proceso. A iniciativa del propio tribunal TAM y N1 se notificará la existencia del proceso a terceros, esto es, a personas que no ocupan el estatus de parte procesal, en los siguientes supuestos, cuando, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare. Así como cuando el tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos. También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la ley, artículo 150.3 LS y art. 270 LO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 248.4 LOI, al notificarse la solución a las partes se indicará si la misma es firme o es ahí, por el contrario, cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el cual debe interponerse y del plazo para recurrir. Tal y como ha declarado el TC, el incumplimiento de lo establecido en el art. 248.4 LOP no siempre tiene relevancia constitucional, siendo preciso distinguir entre la mera falta de indicación y la mención equivocada, e incluso entre aquellos supuestos en que la parte está asistida de abogado y aquellos otros en los que no cuenta con dicha asistencia. La denominada instrucción sobre recursos tiene ciertamente como finalidad auxiliar, y no entorpecer, el acceso a los medios de impugnación previstos por la ley, por tanto, no puede cargarse a la parte con las consecuencias perjudiciales de los errores judiciales. Tendría indudable trascendencia constitucional si, en virtud de una mención inexacta, se hiciera adoptar a la parte una postura procesal equivocada, o exclusivamente atribuible a su negligencia o impericia, dada la indudable autoridad inherente a la comunicación judicial, y haciendo inaccesible la vía del curso. Pero no tiene el mismo alcance la simple omisión, que debe producir ordenalmente la puesta en marcha de los mecanismos para que sea suplida por la propia parte del proceso, especialmente si tiene la asistencia del letrado, SCTC 145/1986, 36/1989. 2. Emplazamiento es el acto procesal a través del cual se comunica a las partes a resolución judicial que establece un periodo de tiempo, plazo, dentro. Actuación procesal, del cual las partes han de personarse para la realización de una determinada. La forma de practicarse el emplazamiento de una persona en el proceso consiste, al igual que acontece con la citación, en la entrega al destinatario del ala. Cédula, acto de impulso procesal que ha de contener los siguientes requisitos: a. El tribunal o letrado de la Administración de Justicia que hubiese dicta resolución y cele asunto en que haya recaído. b. Nombre y apellidos de la persona a quien se haga, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso. c. Determinación de su objeto. d. El lugar, día y hora para acudir al llamamiento. Prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca para el caso de incomparecencia, artículo 152.4 LS, art. 175 LECRIM. La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa presenta algunas especialidades respecto de esta modalidad de acto de comunicación, por cuanto el emplazamiento de la administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente, artículo 50.1 LJCA, correspondiendo a la propia administración. Efectuar la notificación del acuerdo de remisión del expediente a cuantos APA rescan como interesados en el expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el proceso, todo ello sin perjuicio de que el órgano judicial compruebe que los emplazamientos han sido realizados correctamente, art. 49, 1 y 3 LJCA. En relación con la falta de emplazamiento personal a terceros interesados en el procedimiento contencioso administrativo, el TC ha ido acuñando una doctrina detallada, según la cual, para que la falta de emplazamiento tenga relevancia constitucional y pueda dar lugar al otorgamiento del amparo, es preciso el cumplimiento de 3 requisitos: a. Que el demandante de amparo sea titular de un derecho o de un interés legítimo y propio susceptible de afección en el proceso contencioso administrativo en cuestión, lo que determina su condición material de demandado coadyuvante en el mismo. b. Que el interesado fuera identificable por el órgano jurisdiccional, lo que depende esencialmente de la información contenida en el escrito de interposición del recurso, en el expediente IDM administrativo o en la demanda. c. Por último, que se haya ocasionado al recurrente una situación de indefensión real y efectiva, SCTC 145/1986,36/1989. 3. Citaciones. A. La citación es la modalidad de comunicación consistente en el llamamiento 1. Las partes o a terceros para que comparezcan ante el órgano jurisdiccional. c. Actuación. Día y hora determinados, término, con el fin de realizar una concreta procesal.
La forma de llevar a cabo la citación de una persona en el proceso es idéntica al emplazamiento, esto es, mediante la entrega de cédula en la que se harán contar los mismos datos que en el emplazamiento, salvedad hecha de Q. Que establecerse un periodo de tiempo, se fijará a las partes un día y hora determinadas dentro del cual debe realizarse la actuación a la que se refiera la citación. En el proceso penal se contempla la citación para ser oído, arts. 486 a 487 LSIM, que consiste en una resolución coercitiva del juez de instrucción por la que se ordena la comparecencia inmediata del investigado a fin de en conocimiento de la imputación sobre el existente y prestarle declaración a fin de que pueda ejercitar su derecho de defensa con anterioridad al cierre de la instrucción. En el proceso civil podemos referirnos, a título meramente ejemplificativo, anes empleadas para contar con la presencia de las partes en las vistas de las citaciones a hijos verbales, para la práctica de diligencias, la práctica de pruebas fuera de sede del tribunal, el interrogatorio de parte, la citación a la vista de oposición ambiaria, para la oposición a la ejecución dineraria. Una vez definido tanto el emplazamiento como la citación, conviene resaltar una de sus características diferenciadoras más importantes. En el caso del emplazamiento, lo que se tiende a provocar es la personación del demandado, esto es, constituirse como parte de un procedimiento ante el tribunal. Por otra parte, comparecer es algo distinto que implica la acción de presentarse ante el juez o letrado de la administración de justicia para la realización de un acto procesal que, a su vez, puede ser muy variado. Por tanto, la gran diferencia entre ambos reside en que el concepto de personación está unido al emplazamiento y el de comparecencia por su parte está ligado al de citación. 4. Requerimientos. La última modalidad de acto procesal de comunicación del tribunal es el requerimiento, cuyo objeto consiste en poner en conocimiento de las partes o de terceras personas una resolución judicial para que realicen una conducta o actividad, de contenido distinto a la mera comparecencia ante el órgano judicial. Art. 149.4 grados LS. Como rasgo específico del requerimiento, que lo diferencia de las notificaciones, citaciones y emplazamientos, destaca el erigirse en el único acto de comunicación que admite respuesta del interesado, la cual habrá de consignarse sucintamente en la diligencia. Artículo 152.5 LS. A modo de ese ejemplo, señalar como requerimiento los realizados al poder dante o parte defendida para que abone la cuenta de su procurador o abogado, la exhibición de documentos en las diligencias preliminares, el pago, desalojo, posición en el juicio verbal de desahucio por falta de pago, el pago de ejecución de títulos extraprocesales, manifestación, dabaíns y derechos del ejecutado. Y tiempo y lugar de la comunicación. 1. Tiempo. En cuanto al tiempo de la comunicación, se hace preciso diferenciar 3 momentos esenciales. En primer lugar, el de su expedición o remisión por el órgano judicial. En segundo, el momento de su recepción o entrega al destinatario. Por último, el de su efectiva realización, desde un punto de vista procesal, con el consiguiente despliegue de efecto. En relación con la remisión o expedición de la comunicación, dispone el art. 15 YLS que todas las resoluciones dictadas por los tribunales o letrados de la Administración de Justicia se notificarán en el plazo máximo de 3 días desde fecha o publicación, debiéndose entender dicho apartado en el sentido de que el plazo señalado de 3 días lo es para dar curso al acto de comunicación. O, en definitiva, para que se dispongan los medios necesarios para la expedición. Remisión de la comunicación en la forma procedente, y no al tiempo en que la notificación ha de quedar materialmente efectuada, lo que dependerá de otros servicios que participen en el acto de comunicación. Por lo que se refiere al segundo momento clave en el tiempo de comunicación, esto es, su entrega o recepción, con carácter general, la recepción de la comunicación tiene lugar en la fecha y hora consignadas en la diligencia de entrega de la notificación, en el supuesto de que haya sido entregada por el cuerpo auxilio judicial o por el procurador, o de haberse efectuado por remisión postal o UP medios electrónicos, en la fecha y hora que consten en el acuse de recibo postal o en el resguardo electrónico acreditativo y su efectiva recepción. Normalmente, esta recepción determinará el momento en que se tenga por efectuada. Dicos. Sin. La comunicación y, por tanto, comience a desplegar sus efectos. Sin embargo, esta efectiva realización del acto de comunicación, con el consiguiente despliegue de efectos jurídicos, no siempre se producirá, desde un punto de vista procesal, en el momento de la recepción real, esto es, en la fecha y buzón, hora de la entrega física o de la puesta a disposición de la notificación en el virtual. Así, los actos de comunicación a los Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, unidades, letrados de las Cortes Generales de las Asambleas Legislativas de las autónomas, del social o de servicio, jurídico de la Administración de la Seguridad, las demás administraciones públicas de las o de las comunidades autónomas, de entes locales, así como los que se practiquen a través de los servicios notificaciones organizados por los colegios de procuradores se tendrán por realizados al día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su efectiva recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por que se justifica medios en electrónicos, lo que de hecho de que en tales casos la comunicación procesal no se practica con tales entes públicos, sino con un servicio centralizado, que es el encargado de darles uso correspondiente.
Cuando el acto de comunicación hubiera sido remitido con posterioridad a 3, la notificación dirigida a estos colectivos se tendrá por recibida al día siguiente hábil. Artículo 151.2, 2 LS. Como excepción de carácter objetivo en relación con el momento en que se llene por efectuada la comunicación, dispone el apartado tercero del art. 151 LS que, cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en hecha posterior a la recepción del acto de comunicación, este se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento. Por último, los actos de comunicación realizados por medios electrónicos, informáticos y similares que permitan garantizar la autenticidad de la comunicación o la integridad de su contenido, así como dejar constancia fehaciente en las actuaciones de la emisión o ni recepción íntegras y el momento en que éstas dieron lugar, y exceptuando los practicados a través de los servicios organizados por los colegios de procuradores, se tendrán por efectuados cuando, constando su correcta remisión y quedando a salvo aquellos supuestos en los que el destinatario justifique su falta de acceso al sistema, transcurrieran 3 días sin que el destinatario acceda a su contenido. En este caso, los plazos para desarrollar actuaciones profesionales comenzarán a computarse desde el día hábil siguiente al tercero. Artículo 162.2 LS. 2. Lugar hemos de distinguir, en orden a determinar el lugar de realización del acto. Comunicación, los supuestos en los que las partes estén representadas por procurador de los casos en los que nada lo estén. En el primer caso, las comunicaciones con las partes personadas en el juicio se harán a través de su procurador y se realizarán en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. La remisión y excepción de los actos de comunicación con los procuradores en este servicio se realizará, salvo las excepciones establecidas en la ley, por los medios telemáticos o electrónicos y con el resguardo acreditativo de su recepción, arts. 133 y 154 LS. Y tratándose de partes y no representadas por procurador, se establece un distinto régimen jurídico en cuanto al lugar en el que practicar el acto de comunicación en función de si la parte está o no obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, art. Que será analizado en el epígrafe B. 155 LS. 4. Procedimientos de comunicación. El art. 152 LS, después de establecer en su apartado primero que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia, quien es el responsable de la adecuada organización del servicio, prevé en su apartado tercero, de modo escalonado, 4 formas de efectuar la comunicación. 1. A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquel. 2. Por remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado. 3 minutos, mediante entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o letrado de la Administración de Justicia le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento. Y 4. En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del ME, de la Abogacía del Estado, de los letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás administraciones públicas de las comunidades autónomas o de los entes locales, si no tuvieran designado procurador. A las anteriores formas de practicar los actos de comunicación cabe incorporar, de un lado, una modalidad de carácter supletorio y excepcional, cual es la dictal, de otro, la realizada por medios electrónicos, informáticos y similares, a la que, por su indudable trascendencia, dedicaremos un apartado específico. 1. Por procurador. Comparezcan en el proceso con carácter general, cuando las partes comparezca dio de procurador legalmente habilitado, las comunicaciones que se les hayan de efectuar se realizarán a través de dicho representante técnico. En estos casos, el procurador, mientras se halle vigente el poder, firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que hacerse a su poder dante en el curso del asunto, incluso las de sentencias, tan las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente la parte crile material, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si en ellas directamente el poder dante, sin que le sea lícito pedir que intervenga en ellas. Entigna con este, arts. 28.1 y 153 LS. También recibirá el hilo curador, a efectos de notificación y plazos o términos, las copias de escritos y de documentos que los procuradores de las demás partes le entreguen, art. 276 LS. Como importante novedad introducida por Ley 42/2015, se autoriza al procurador para la práctica de los actos procesales de comunicación, con respecto a los cuales ostenta capacidad de certificación y dispondrá de las credenciales RIAS, siendo su actuación impugnable a través del recurso de reposición ante el letrado de la Administración de Justicia y, en último término, mediante recurso de revisión. Artículo 23.4 y 5 LS. De conformidad con lo dispuesto en el art. 152 LS, en la actualidad el particular puede optar por un sistema de notificaciones a través del procurador o el tradicional sistema de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Señala dicho precepto que, a tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia,
el solicitante deberá expresar si interesa que los actos de comunicación se realicen por su procurador. Si no se manifestare nada al respecto, el letrado de la Administración de Justicia hará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación que se realicen por su procurador o si las partes fueran beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, art. 152.1.2 grados, 2 LS. De contempla la posibilidad de que los solicitantes puedan, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, petición que resolverá el letrado de la Administración de Justicia. Si él se hubiera interesado que los actos de comunicación se realicen por el procurador, se tendrán válidamente por realizados cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haberse practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemaicos o electrónicos elegidos por el destinatario. A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepción, fecha y hora y del contenido de lo comunicado. El lugar para la práctica de los actos de comunicación con los procuradores será la sede del tribunal o el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores, que tiene su ubicación en todos los edificios judiciales o sede de tribunales civiles. La remisión y recepción de los actos. Comunicación con los procuradores en este servicio se realizará, salvo las telemáticos o electrónicos y conexiones previstas legalmente, por los medios TELAE. Resguardo acreditativo y su recepción, art. 154.2 LS. Servicio se remitirá por duplicado, copia de la resolución o la cédula, surtiendo plenos efectos la recepción por dicho servicio de las notificaciones, de las copias de escritos y documentos que sean entregados por los procuradores, para su traslado a los de las demás partes. En la copia que se diligencie para hacer constar la recepción se expresará el número de copias entregadas y el nombre de los procuradores a quienes están destinadas, artículo 28.3 LS. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 278 LS, cuando el acto del que se haya dado traslado, escritos y documentos presentados por el procurador, determine, según la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del TIU. NAL y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas o al de la fecha en que se entienda efectuado cuando se utilicen medios técnicos. 2. La remisión por correo, telegrama o medios semejantes. Las comunicaciones que deban hacerse a los testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el proceso, deban intervenir en él, se realizarán por remisión al domicilio que designen de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio técnico que permita dejar constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado, arts. 152.3.2 asterisco y 159,1 LS. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia hará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá aquellos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido a la comunicación. Artículo 160.1 LS. Adicionalmente, el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones, art. 152.2, BLS. La LS contempla también la posibilidad de remitir, por cualquiera de los medios objeto de estudio en este apartado, cédula de emplazamiento para que destinatario comparezca en la efectos de ser notificado sede del tribunal o una sede judicial electrónica o requerido o de dársele traslado de algún escrito. No se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realiza en Y cuando tuviere su domicilio en el partido donde radique dicha sede. O no intervención personal en las actuaciones. Concurriendo estos requisitos, la cédula expresará y el objeto para el que se requiera la comparecencia del empleado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, apercibiéndole de, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá que, y no comparece, ese a la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado. Artículo 160.3 por hecha LS. Comunicación mediante entrega. Cuando el destinatario del acto de comunicación no venga obligado legal o contractualmente a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia y no pudiera acreditarse que ha recibido una comunicación que tenga por finalidad su personación en juicio o la realización o intervención personal. En determinadas actuaciones procesales, la entrega al destinatario del acto de comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en la sede judicial electrónica, en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que va a ser notificada, requerida, citada o emplazada, art. 158 y L61 LS. La entrega domiciliaria se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o por el procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyos datos identificativos se harán constar
El emplazamiento personal no puede efectuarse en cualquier domicilio del demandado, sino en el actual o real, en el que se desarrolla su vida privada. Taunilar o laboral, si fuera persona física, o en la sede en la que transcurra el ejercicio de sus derechos o se efectúe la imputación de sus obligaciones, si se talara de una persona jurídica. Ello tiene como finalidad asegurar que quien espalle en un proceso judicial, o puede resultar afectado por las resoluciones que en él se dicten, llegue a tener un conocimiento efectivo de la existencia del procedimiento y, de este modo, tenga la oportunidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa que le garantiza el artículo 24.1c. De lo anterior se infiere que el órgano judicial está constitucionalmente obligado a indagar cuál sea dicho domicilio real del demandado. SCTC 19-2004, de 23 de febrero, 150-2008, de 17 de noviembre. Ciertamente, y habida cuenta que los jueces no son infalibles, esta obligación judicial de diligencia no es absoluta, sino que tiene como límites la posibilidad de conocimiento por parte del juez del domicilio del demandado, bien a través del examen de las actuaciones, bien, como señala el art. 156 LS, acudiendo a relación jurídica que les vincula. Se exceptúan los contratos de adhesión en los que intervengan consumidores y usuarios. Cuando los intervinientes, sin estar obligados, opten por el uso de estos medios. 2. Requisitos y características. La comunicación a través de los medios electrónicos, informáticos y similar. Se regula en el art. L. 62 LS, cuyo apartado primero establece que cuando las oficinas judiciales y las partes o destinatarios de los actos de comunicación estén obligados, o contractualmente, a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido. Y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y el momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, así como en cualquier otro caso que establezca la ley, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda. De dicho precepto se infieren una serie de requisitos y características que deben cumplir dichos actos de comunicación. En primer lugar, su aptitud, en el sentido de que andice medios electrónicos, informáticos o telemáticos que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, cuya obligación de enviarlos corresponde a las oficinas judiciales y de recibirlos a las partes o los destinatarios. En segundo, dichos medios han de garantizar la autenticidad de la comunicación y de su contenido, es decir, la irrefutable identificación del autor del mensaje y del hecho mismo de que se efectúa una determinada y unívoca comunicación. El tercer requisito que se establece para la utilización de estos medios es el de su integridad, o lo que es lo mismo que la comunicación se remita y se reciba completa, en su totalidad, e inalterada. En cuarto, se hace preciso dejar constancia de que dichos actos sean emitido y recibido de forma fehaciente. El último de los requisitos que debe cumplir la comunicación telemática es la confidencialidad, aspecto sobre el que no se hace referencia alguna en el art. 162 LS pero que, sin embargo, sí que se exige en el artículo 230.4 lo. 3. LexNet. El sistema LexNet es un medio de transmisión de información que posibilita intercambio seguro de información, garantiza la autenticidad e integridad de Sion, permite el uso de firma electrónica reconoida, garantiza la fiabilidad de envío y recepción de los descritos con plena los escritos y los justificantes de presentación validez jurídica, estando en funcionamiento durante las 24 horas del día, todos los días del año. Dicho sistema informático es desarrollado por el Ministerio de Justicia y se ogula en un primer momento por el CAL Decreto 84-2007, de 26 de enero, es preimplantación en la Administración de Justicia del Sistema Informático de Edificaciones LexNet. Dicho texto legal ha sido sustituido en la actualidad de comunicaciones por el Real Decreto 1065-2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración 1 de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el cual se regula el sistema LexNet. Tal y como establece este último Real Decreto, el sistema LexNet presta los siguientes servicios: la presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano o oficina judicial o fiscal encargada y su tramitación. La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes procuradores personados y la identidad de estos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales. La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de copias y de la remisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización. De todas las transacciones electrónicas quedará constancia en el sistema de una serie de datos como son la identidad tanto del remitente como del destinatario, la fecha y hora efectiva de su realización y, en algunos supuestos, el proceso judicial al que se refiere. Entre las ventajas que aporta LexNet a la Administración de Justicia cabe destacar las que, a continuación, se relacionan a la disminución en tiempos en procesos judiciales, al reducir a segundos las operaciones de envío de notificaciones, b.
la comodidad que tiene para los operadores jurídicos, evitando desplazamientos desde sus despachos a los juzgados para la entrega o recogida de documentación. C. La optimización de la actividad personal judicial, la cual se encuentra dispensada, de esta manera, de actuaciones materiales de remisión de escritos. D. La inmediatez de la conexión, obteniendo el certificado de la operación realizada en el mismo momento de su realización, con el correspondiente sellado de fecha y tiempo. Por último, la posibilidad de comunicación directa del ciudadano con la administración de justicia por las redes públicas de telecomunicación, de forma totalmente segura. B. Actos de comunicación con las partes. A. No personadas o no representadas. Por procurador, domicilio. 1. Régimen legal. En relación con los actos de no comunicación con las partes a no personadas o de actos representadas. D. Por procurador, el RDL 6/2023 ha configurado dos regímenes mente obligados. Comunicación. A. 1. De aplicación a los sujetos legal o contractual relacionarse. Ticia, y, otro. Electrónicamente con la administración de luz. Voluntariamente que por afectará la vía. A los sujetos no obligados, que tampoco hayan optado electrónica. A. Régimen de comunicación a los sujetos obligados. Procurador. Dispone el. Venga. Artículo 155.1. Obligada. De la LS que, cuando la parte no representada por legal o locamente con la contractualmente a relacionarse electrónico. Por medios electrónicos. Administración de justicia, el acto de comunicación se realizará. Comunicación. Se contempla. Tuviese por. No. Objeto. Obstante. El. Un supuesto específico cuando el acto de como primer. Mandado y para aquellas. Emplazamiento o citación dirigido al de comunicaciones que tengan por objeto la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales. En estos casos, si transcurrieran 3 días sin que el tenido de la comunicación, destinatario accederá al se procederá a su publicación en el tablón de acto judicial único. Como excepciones a dicho régimen general, se prevé la posibilidad de practicar el acto de comunicación mediante entrega de la copia de la resolución si el obligado se personase en la sede del órgano judicial, dejando constancia de ello en la diligencia que se extienda, art. 155.1.2 LS. También se realizará la comunicación mediante entrega, en los supuestos de interrupción técnica servicio de comunicaciones, art. 166.2.2 grados LS, y cuando se trate de elementos no susceptibles de conversión a formato electrónico, art. 152.2 ULS. Régimen de comunicación a los sujetos no obligados. 383. Cuando la parte no representada por procurador no venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la administración de justicia, si se trata del emplazamiento o citación del demandado o de comunica tengan por objeto la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se podrá practicar por remisión a su domicilio o por medios electrónicos, si bien, en este último supuesto, su eficacia quedará condicionada a la libre aceptación de la comunicación electrónica. Cada disposición del destinatario en la sede judicial electrónica no constará. A recepción por el destinatario en el plazo de 3 días, se practicará por remisión al domicilio. Tratándose de comunicaciones distintas de las anteriores, surtirán plenos hitos en cuanto se acredite la correcta remisión a cualquiera de los lugares sean designado como domicilio, aunque no conste su recepción por el destinatario. Si el destinatario, sin estar obligado, ha optado por el uso de medios electrónicos, la comunicación, practicada electrónicamente, se tendrá por efecto. Nada cuando transcurran 3 días sin acceso a su contenido, art. 155.2 LS. Con carácter general, el art. 160.5 LEC dispone que, con independencia del medio por el que se realice la comunicación, se remitirá un aviso al dispositivo electrónico de su destinatario o a la dirección de correo electrónico que les conste, informándose de la puesta a su disposición del acto de comunicación en la sede judicial electrónica o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que el acto de comunicación sea considerado plenamente válido. 2. Determinación del domicilio. Relación con el demandante no se plantea problema alguno, en la medida en que el actor tiene la carga de hacer constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso su domicilio a efectos de notificaciones, in perjuicio de la posibilidad de que sea modificado durante la sustanciación. Y que habrá de ponerlo en conocimiento del de la oficina proceso, supuesto en el judicial de forma inmediata, artículo 155.3 LS. Respecto del demandado, corresponde también al actor designar en su sitio de varios lugares en donde, por su orden, entienda pueda demanda o no practicarse con éxito la comunicación, así como cuantos datos conozca del de
y en dado y que puedan ser de utilidad para su localización, números de identificación fiscal o de extranjeros, de teléfono, fax, dirección de correo electrónico 0. Similares. Entre los lugares que pueden ser objeto de designación, el art. 155.3 LS. Contempla como domicilio, el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en registro oficial o en publicaciones de colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesiones para las que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio el lugar en que se desarrolla actividad profesional o laboral no ocasional. El domicilio de las personas jurídicas será el que conste en el registro mercantil, que produce efectos frente a terceros, en su defecto, el que figure en la escritura constitutiva o en los estatutos o el de cualquiera de sus representantes legales. Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gaste de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un registro oficial. Cuando en la demanda se ejercite una acción por impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, se entenderá que si las partes no han designado en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, este será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado, aunque sea el propio demandante el que debe aportar los datos necesarios. Para la localización del demandado, nuestro TC ha señalado que los órganos judiciales no deben limitarse a seguir mecánicamente las indicaciones dadas por la parte demandante en relación con el domicilio, ya que considera que el juez o tribunal deben asumir un papel más activo en dicha localización para poder así obtener un emplazamiento efectivo, sin que dicha investigación sea desmedida, y evitar así una dilación indebida en el proceso o incluso evitar la comunicación edictal. SCTC 138-2003, de 14 de julio, 136-2014, de 21 de julio, 15-2016, de 1 de febrero. Por último, pudiera suceder que el demandante manifestara que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, en cuyo caso se utilizarán los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse el letrado de la Administración de Justicia, en su caso, a los registros, organismos, colegios profesionales, empresas y otras entidades, las cuales procederán de conformidad con las disposiciones que regulen su actividad. Si tales investigaciones hubieran resultado infructuosas, el letrado de la Administración de Justicia comunicará el nombre del demandado y los demás datos de identidad que le consten al denominado Registro Central de Rebeldes Les. A pesar de su genérica denominación, entendemos que únicamente debe tener si hay acceso a dicho registro los rebeldes, que lo hayan sido como conceseu carecer de domicilio que han nacido y haber resultado negativas las investigaciones domiciliarias. No los que hayan sido citados o emplazados en su domicilio su situación de rebeldía constituye una opción de incomparecencia voluntaria. Naturalmente, el demandado inscrito en el registro del órgano judicial de oficio PIEX, en cualquier momento, solicitar la cancelación de la inscripción, comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales, art. 157 LS. ITL. Actos de comunicación con otros órganos públicos. No solo los órganos jurisdiccionales han de auxiliarse entre sí, sino quin. Y tú de lo dispuesto en el art. 118c, reiterado por el artículo 17.1 LOI, esta obligación de colaboración alcanza también tanto a los demás poderes públicos como a los particulares. Mandamientos. Se denominan mandamientos los actos de comunicación por los que el letrado de la Administración de Justicia de un juzgado o tribunal ordena el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios o agentes de juzgado. Imbunal, arts. 149.5 grados y 167 LS. 2 oficios. El oficio es el acto de comunicación del letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial con los funcionarios no pertenecientes a la categoría anterior, es decir, que no ostentan la fe pública o no forman parte de los cuerpos de la Administración de Justicia, art. 149.6 grados y L67. A este respecto, todos los funcionarios vienen obligados a prestar su asesoramiento y colaboración con los juzgados y tribunales, art. 469,1 LOP. 3. Exposiciones. Finalmente, se denominan exírganos judiciales con las exposiciones a los actos de comunicación de las cámaras legislativas o los ministros del gobierno. Las tales han de realizarse por conducto del Ministerio de Justicia, art. 196 LE. Si hay en